Bien, en la catequesis de hoy vamos a hablar sobre la principal preocupación del cristiano. El Evangelio de hoy nos dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero ¿qué se entiende por el reino de Dios? Hay tres acepciones o significados en las que se toma esta palabra, esta frase, el reino de Dios. Primera acepción se refiere a la gloria de los bienaventurados. Segunda acepción se refiere a la iglesia, reino de Cristo exterior y visible. Y tercera acepción se refiere a la gracia santificante de nuestras almas. En otras palabras, el reino de Dios triunfante, que sería la gloria de los bienaventurados, y el externo, el reino de Dios externo, que sería la iglesia, y el reino de Dios interno, que sería la gracia. Serían las tres acepciones. En este sentido es que lo vamos a tomar aquí, de modo que cuando diga nuestro Señor, buscad el reino de Dios y su justicia, se puede entender de la siguiente manera: buscad el reino de Dios mediante la realización de su santidad en vosotros. ¿De acuerdo? Es de la forma que nosotros vamos a explicar aquí, siguiendo la obra del obispo español Ángel Herrera Oria. ¿De acuerdo? Dicho aún en otra forma, el reino de Dios es el odio al pecado, es la disposición constante de nuestra voluntad a obedecer a Dios, a guardar sus mandamientos y el anhelo creciente de aumentar en el amor a Dios, al prójimo, como a nosotros mismos, que es el mandamiento de oro, como dice Jesucristo. Lo primero es el reino de Dios, nos dice la Sagrada Escritura. Esto no es más que una norma de conducta racional y lógica, pues cuando nosotros sabemos que hay una actividad que tiene objetivos de distinto valor, lo que debemos hacer, ¿qué cosa es? Pues jerarquizar entre esos objetos que tienen distinto valor. En el hombre, por ejemplo, está lo sobrenatural y lo natural. Entonces, ¿cómo jerarquizar? Bueno, pues, como ya saben, lo sobrenatural va primero que lo natural. En el hombre también está la distinción espiritual, material. Somos un ser que tiene una dimensión material, corporal, nuestro cuerpo, pero también tenemos una dimensión espiritual, nuestra alma, que es inmortal. Entonces, lo espiritual va primero que lo material. ¿De acuerdo? El espíritu debe prevalecer sobre la carne. Los intereses de nuestra alma deben prevalecer sobre los intereses de nuestro cuerpo. Entiéndase esto cuando coalicionen, cuando choquen unos con otros, porque realmente no siempre coalicionan. O sea, no quiere decir ahora que descuidemos el cuerpo. Por ejemplo, no significa que ir al médico y atenderse la salud sea pecado, no, porque estoy cuidando el cuerpo y no el alma. No, no hay problema con ir al médico y cuidar la salud. El problema está en cuando yo pongo la salud del cuerpo por encima de la del alma. Eso sí es pecado. Y eso lo vemos hoy en día, muchas personas que cuidan más su dieta que sus ejercicios y su vida espiritual. O sea, a la gente le preocupa más controlar los carbohidratos y las grasas que consumen para cuidarse el hígado o la salud corporal, que la televisión chatarra que ven, las malas compañías y las malas acciones que practican. Entonces, eso sí es una aberración. Eso es una aberración. Bien, entonces, esto es lo que manda nuestro Divino Maestro en el Sermón del Monte, ¿verdad? Dice: no es posible servir a dos señores. No es posible tener dos amos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque si quiero complacer a uno, voy a quedar mal con el otro y viceversa. Entonces, ¿quiénes son esos dos señores? Bueno, el mundo de lo carnal y el mundo de lo espiritual. Nosotros en nuestra vida de cristiano tenemos esos dos señores. Tenemos que decidir a cuál vamos a servir.
Y además está decir que debemos elegir a nuestro Dios y bueno, al mundo de lo espiritual, en alimento de nuestra alma. La preocupación excesiva por nuestro cuerpo y por todo lo material de manera general puede estorbar e incluso impedir el desarrollo de nuestra vida interior y de nuestra santificación. Por lo tanto, es preciso jerarquizar, poner qué va primero, qué va después. Nosotros debemos atender primeramente que nada nuestra santificación y después, abandonados en la divina providencia, como dice el texto que acabamos de escuchar, que se alimenta a los pájaros y viste a los lirios del campo, pues mucho más nos ayudará a nosotros que somos sus hijos. Los pájaros y los lirios no tienen un alma inmortal, no son semejantes a Dios. Nosotros, por el alma inmortal que Él nos ha dado, somos semejantes a Él. Estamos hechos imagen y semejanza de Dios. Entonces, con más razón a nosotros nos ayudará. La preocupación principal de un cristiano ha de ser esta: santificarse, amar y servir a Dios. De lo contrario, no seremos cristianos más que de nombre, o sea, por pura etiqueta, pero no estaremos viviendo estas reglas del cristianismo, que es tan importante. En la epístola, el apóstol San Pablo también prescribe esto mismo, aunque bueno, con palabras distintas. Dice, no es posible ser guiado por el Espíritu y por la carne, porque entre ellos hay lucha, dice San Pablo. En el bautismo se nos infundió el Espíritu Santo, dice el ritual del bautismo. Sal de él, espíritu inmundo, y da lugar al Espíritu de Dios. Fin de la cita del ritual del bautismo. O sea, eso es uno de los ritos más importantes que se nos ora el sacerdote, el ministro, en el sacramento del bautismo. Renunciamos en ese momento a Satanás, a sus pompas, a sus obras, y por eso recibimos la blanca vestidura con un encargo, a saber, el de conservarla sin mancha hasta el día de nuestra muerte, que entremos al tribunal de Jesucristo. Fuimos hechos de Cristo e incorporados a su cuerpo, y por eso estamos llamados a vivir en el Espíritu, a luchar contra la carne y a ser crucificados. A ser crucificados. Por lo tanto, los consejos del apóstol San Pablo en la epístola que hoy hemos leído no son más que una consecuencia necesaria de nuestra condición de cristianos. Si nosotros somos verdaderos cristianos, tenemos que caminar según el Espíritu, crucificando la carne con todos sus vicios y concupiscencia. Esto es, de hecho, sinónimo de buscar el reino de Dios en nosotros, de defender la vida de la gracia en nosotros, el reino de Dios en nosotros. ¿Cuál es el deber de cada día? Y con esto ya vamos terminando. Mientras nosotros seamos cristianos, tenemos que preocuparnos de que el reino de Cristo viva en nosotros. Ese es nuestro deber de cada día. Cuando nos levantemos cada día, nuestra mirada hacia el resto del día debe ser luchar y tratar de que el reino de Cristo viva en nosotros. Cada mañana debemos renovar esta vocación que tenemos, este llamado que tenemos, primero que nada por ser bautizados y miembros de la iglesia militante, cuando el Señor nos dice, buscad primero el reino de Dios. Repetirnos esa máxima, buscad primero el reino de Dios. En todo lo que yo haga hoy, Señor, ahora que amaneció, que comenzó el día de nuevo, hoy lunes, hoy martes, hoy miércoles, hoy jueves, todos los días, buscad primero el reino de Dios. Quien se preocupa de Dios vivirá confiado de que nada le faltará. Mejor es confiar en Dios que en el hombre, dice la Sagrada Escritura. Es verdad que esto no es tarea fácil, porque requiere una fe en su divina providencia y el hombre carnal le cuesta trabajo abandonarse en la divina providencia. La fragilidad humana resbala. Por eso la iglesia en la colecta de la misa de hoy
pide que el Señor guarde a su iglesia y a los miembros de la misma, para que con el auxilio de su gracia se retraigan de lo dañoso y se dirijan a lo saludable, ya que sin Él, sin Dios, la flaqueza humana se cae, se desliza. Entonces, un último punto es comentar que abandonarse en la divina providencia no es caer en el quietismo. Acuérdense siempre, como dice Santo Tomás, siguiendo a Aristóteles, que la virtud suele estar en el punto medio entre los dos extremos. Está el extremo de la desconfianza en la divina providencia, donde actuamos como si Dios no existiera y nos desesperamos cuando vemos que no podemos encontrar solución a un problema de nuestra vida diaria. Ese sería el extremo de la impiedad, de la falta de fe, de la falta de confianza en Dios. Pero está el otro extremo, que es el del quietismo, y este es una herejía, está condenada también por la iglesia. Y también es una blasfemia, que es el tentar a Dios con el aquello de que, Señor, si tú existes, tú me lo vas a resolver todo. Yo me quedo aquí tranquilo, yo confío en ti, Señor. No, eso también está mal. O sea, Dios te da los medios y te da los instrumentos, y ya esa es su acción providencial, para que tú, con tu esfuerzo y tu lucha, consigas lo que te proponga. De ahí que, como dice una gran oración al Espíritu Santo, muy clásica, dice: dale, Señor, al esfuerzo su mérito. Dios le da al esfuerzo su mérito. Tenemos que hacer la lucha, no es quedarnos sentados esperando. Tenemos que hacer la lucha, confiados y abandonados en la divina providencia, eso sí, pero tenemos que hacer la lucha. Nosotros tenemos que poner de nuestra parte, porque para eso somos seres libres y racionales. Nosotros somos seres libres y por lo tanto el juego de nuestro libre albedrío es imprescindible en la actual economía de la salvación, en el plan divino de la redención. Es imprescindible el ejercicio de la libertad iluminado por la fe y bajo la acción de la gracia. Y por lo tanto nosotros debemos esforzarnos, luchar por lograr lo que consideramos que es puro, santo y correcto. Si nos vamos a casar y tenemos necesidad de comprar una casa nueva, porque como dice, por lo menos en Cuba se usa ese refrán, no sé si en toda América Latina, hay un refrán que es: el que se casa, casa quiere. Estoy poniendo un ejemplo hipotético de cualquier situación que genera estrés en un cristiano. Se va a casar, se casa el mes que viene y no tienen casa. Eso puede generar estrés. Ay, Señor, ayúdame a encontrar una casa barata, porque sea buena, qué sé yo, no sé. Eso es una legítima preocupación. Eso no es ser mundano. Pero esa preocupación, si bien uno se abandona en que Dios le va a ayudar a encontrar una casa, tampoco quedarse sentado en la suya, en la de sus padres. No, como yo leí en el Evangelio del domingo, que Dios viste a los lirios, pues yo me voy a quedar aquí, porque me va a llegar una carta por correo con una casa que me van a regalar. Eso no es cristiano, ¿no? Porque hay personas que hay que explicarle las cosas así, porque simplemente lo malinterpretan todo. Nosotros tenemos que hacer el esfuerzo. Lo mismo una carrera. Usted está estudiando una carrera, medicina, ingeniería, lo que sea, informática. Usted está estudiando abogacía, va a ser abogado, qué sé yo, y está saliendo mal en los exámenes. Bueno, como Dios viste los lirios y le da a los pajaritos, bueno, yo no voy a estudiar. En el día del examen pondrá en mí el conocimiento. No, eso es una barbaridad. O sea, eso no tiene nada que ver con lo que hemos meditado hoy, y por lo tanto nosotros debemos estudiar. Dios nos pide que cumplamos nuestro deber de buenos estudiantes. De hecho, dando el ejemplo. Lo peor que hay es que un estudiante universitario disque católico, que se dice católico, no estudie, no sea aplicado, sea indisciplinado. ¿Qué ejemplo está dándole entre sus compañeros de estudio de lo que supuestamente debe ser un estudiante católico? El estudiante católico debe ser el que mejores notas agarre, el que más estudie, el que siempre estén celebrando los profesores. Tiene que ser un ejemplo en todo el mundo
del colegio, porque ahí está la luz de Cristo actuando a través de su testimonio. Y las personas que no son cristianas dirán, mira, ese muchacho, esa muchacha, esa chica, ese chico, son muy aplicados, son muy disciplinados, porque aman a Dios y les gusta cumplir lo que está establecido, son respetuosos del orden, no están subvertidos. Todo eso se genera, es un efecto de ejemplo. Y a veces incluso se te acercan y te preguntan, ¿y por qué tú estudias tanto? ¿Por qué quieres cumplir con todo? Y la respuesta puede ser simple, porque soy cristiano. Soy cristiano y como buen cristiano respetamos a las autoridades, respetamos al maestro, respetamos a la escuela, etc. Eso impacta mucho en los mundanos. Los mundanos siempre están cuestionándolo todo, subvirtiéndolo todo, en la indisciplina. Es terrible. Entonces, que un cristiano dé el buen ejemplo es una magnífica forma de hacer apostolado silente. No estás predicando con tu boca, pero estás predicando con el ejemplo. Ahí hay un buen cristiano, un buen estudiante. Y lo mismo de un trabajador. ¿Eh? Si usted es médico y trabaja en un hospital donde los médicos suelen prescribirle tratamientos a los pacientes que no son necesarios, pero como cuestan, pues bueno, pues es común en algunos países que pase eso, ¿no? Yo le voy a prescribir esto al paciente y así le agarro el dinero, ya sea a él o al seguro. Bueno, si usted es un médico cristiano, usted no haga eso. Y cuando su compañero de trabajo venga y le diga, pero no seas imbécil, no seas bobo, estás perdiendo un dinero, nadie se va a enterar. Usted le contesta, sí, pero espérate, pero Dios sí se entera. Además, mi conciencia cristiana me acusa de que yo no puedo hacer semejante barbaridad. Y eso impacta al médico mundano. Dice, wow, este está en otra dimensión, ¿no? Y sí, realmente estamos en otra dimensión. Nosotros tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia primero que todo. Primero que todo, más que el dinero, más que la fama, más que el poder, más que el placer, más que todo. Entonces, bueno, que podamos meditar todas las mañanas esta breve frase y hacerla nuestra en la jornada completa del día que comienza, ¿no? Buscad primero el reino de Dios y todo lo demás se os dará por añadidura. Santo Domingo a todos y que la Virgen María les acompañe.